que hoy vamos a hacer cine, vamos a transformar esto en una sala de video, no sé si de cine, pero vamos a reproducir un par de charlas, si puede ser dos mejor, del seminario, viste que había comentado, del seminario del cual yo participé, estuve en el armado de ese seminario, y, y hay un par de charlas que son casos, digamos, muy importantes, de, digamos, que tienen relevancia para llevar un poco a la práctica la realidad de la economía, ¿no es cierto? Este, es decir, yo creo que este par de casos es bueno, hay uno, es decir, el primer caso que es que revela la realidad, digamos, en los términos concretos en que se está dando. Es decir, hay una parte del análisis económico que nosotros venimos desarrollando que en cuanto a producción, es decir, yo creo que vos empezaste o vas a empezar con algo de producción. Sí, terminé toda la parte de consumidor el día sábado. En la práctica incluí algunos ejercicios de elasticidades. Y ahí terminamos. Claro, este sábado empezás producción. Este sábado pensaba hacer un repaso porque el otro sábado es el parcial. Bueno, está bien, pero estamos ahí. Estamos ahí, empezamos producción en breve. Claro, estamos ahí con el tema de producción. Y después, bueno, vamos a seguir desarrollando la teoría. Pero, digamos, por lo menos es importante ver, digamos, un tema un tema de producción que hace, digamos, al volumen de producción, digamos, con el cual nos enfrentamos hoy, digamos. Es decir, si bien nosotros hacemos un análisis acá de la microeconomía, es decir, de la cosa micro, planteamos lo individual y todo lo demás, eso individual inclusive tiene una expresión en las distintas actividades económicas, instalado dentro de un contexto. Un contexto que, por ejemplo, es decir, el seminario que armamos está referido al tema de agrario. Obviamente que dentro de ese tema agrario tenemos una multitud de empresas agrarias, es decir, cosa que sería de aplicación como ejemplo para esta materia también. Pero esas empresas agrarias actúan dentro de un contexto de una serie de condiciones que son, digamos, un poco el requisito de desempeño de esas empresas agrarias. Y esa serie de condiciones van de la mano de lo tecnológico. Es decir, un imperativo de la mayoría de las actividades, tanto industriales como agrarias, como de servicios, un imperativo actual es la faceta tecnológica. Ahora, como se dice, digamos, la tecnología no es buena ni mala,
Todo depende de cómo se la utiliza. Y cómo se la utiliza depende tanto del productor individual, del pequeño productor, pequeño y mediano productor, como de los grandes productores que tienen dominio del mercado. Cosa que próximamente nosotros vamos a empezar a desarrollar. Pero digamos, como introducción desde la realidad económica, nosotros vamos a ver ese contexto de tecnología, de pequeños y grandes productores, como un gran ejemplo, como una gran ventana hacia, hacia todo el problema de producción, digamos, ¿no? Es decir, problema de producción en la actualidad, con una faceta de gran desarrollo tecnológico, y que, digamos, a nivel teórico, a nivel de los textos que nosotros manejamos acá, bueno, evidentemente tienen poca explicitación, poco relato específico. Entonces, tanto el trabajo ese es decir, el trabajo que yo les expuse, un trabajo de investigación que expuse la clase anterior, como este primer trabajo que vamos a ver acá, y si tenemos suerte vamos a ver el segundo también, que no creo, pero bueno, en todo caso lo veremos el miércoles que viene. Bueno, son como digo, una ventana a los problemas de producción que en la realidad se enfrentan, y que, digamos, poco a poco vamos a ir, digamos, entendiendo tanto desde el punto de vista de estos casos, de este caso, como del punto de vista teórico. ¿Mm? Bueno, a ver. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla, y yo después esta grabación se las voy a pasar también a través del link correspondiente. Bueno, ahí va. Así que bueno, el primer panelista sería el ingeniero Eduardo Serrán, que es el actual director nacional de agroecología y fundador de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, otras muchas actividades, pero bueno, vamos a mencionar esas dos primeras nada más. Así que bueno, podría comenzar Eduardo a sus 25 minutos, si le parece bien. Bueno, buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación. Así que, si les parece, voy compartiendo pantalla y voy charlando. ¿Ahí ya se ve? Se ve, Eduardo, perfecto. Bárbaro. El título de la ponencia es La agroecología como camino de transformación hacia un nuevo paradigma, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con la vida y por supuesto, el campo, que es donde se generan, ¿no?, los alimentos, donde vivimos. Así que voy a tratar de ir caminando por ahí. A ver si
Bien. La agroecología, en el año 2020, en agosto, por decisión administrativa, la 1441, es reconocida por el Estado Nacional, ¿no? Como Dirección Nacional de Agroecología, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y está dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, que hoy está a cargo del licenciado Marcelo Alós, con la idea de que la agroecología transite dentro del Estado para acercar esta necesidad que tenemos de avanzar en un cambio de paradigma, y esto tiene que ver con una forma de producir alimentos sanos, seguros, hablamos de rentables y a favor de la vida en todo aspecto, ¿no? Quiero contarles, por si alguno no está en tema con la agroecología, pero agroecología tiene varias patas, y una es que es una ciencia, se dicta en varias facultades, está la Sociedad Científica Latinoamericana, la Sociedad Argentina de Agroecología, se realizan congresos, el primero hubo en Santa Fe en el 2011, en el 2015 el Internacional en La Plata, más de 1.500 personas, el primero de la Sociedad Argentina de Agroecología en el 2019, el año pasado el Internacional en Uruguay, y ahora el 13, 14 y 15 de octubre el segundo Congreso de la Sociedad Argentina de Agroecología en Chaco. Hay más de 10.000 publicaciones científicas y muchos libros de agroecología. Esa es la pata científica. Cuando por ahí el que no conoce, no sabe de qué estamos hablando de que es una ciencia. Pero también es acción, porque hay muchos productores y productoras haciendo agroecología. Hay más de 40 grupos en cambio rural. Renama tiene más de 150 productores, superando las 100.000 hectáreas. Hay productores independientes que por ahí no están visibilizados. Hay municipios, en este momento la Dirección Nacional de Agroecología está trabajando con 60 municipios. La idea es llegar a 250, al 10% de los municipios del país. Y aparte de esos productores, de esa acción, hay movimientos que han tomado la agroecología como parte de su esencia, ¿no? Que vienen trabajando hace mucho y que se sienten muy representados por la agroecología. Pero a su vez hay municipios que tienen ordenanza de fomento, de protección, hay leyes de fomento de la agroecología provinciales, como Misiones, como en La Pampa. Hay un programa de fomento a la agroecología en la provincia de Buenos Aires, y hace poco, ahora 2 meses, se hizo la presentación del proyecto de ley nacional de fomento a la agroecología. Para que tengan un pantallazo, ¿no? Para entrar un poco en tema, esta foto nos marca una forma de hacer agricultura, bien conocida, ¿no? Que muchas veces pensamos que esa es, como bien mencionaban recién, la única forma de hacer agricultura, y esa es una forma, hay otras. Y esta forma de producir se basó mucho en los márgenes brutos. Y cuando uno se basa en los márgenes y elige por los que tienen más renta, se pierde de vista la complejidad de lo que es un agroecosistema, de lo que es un establecimiento agropecuario, las interrelaciones. Este modelo, hoy predominante, se basó mucho en la competencia, que no haya ningún otro yuyito, plantita, porque me compite, la idea de todo limpio, un solo cultivo, y eso en los últimos 20 años hizo perder 100.000 productores en Argentina. Despobló el campo una mirada de hacer agricultura. Nos fuimos obsesionando con la competencia y un poco con la adaptación del más fuerte, que es parte del paradigma que tenemos que dejar atrás, un paradigma newtoniano. Y eso hizo que ante las malezas aumentáramos las dosis y por lo tanto los costos.
El nuevo paradigma, que hoy muy respaldado por la física, ¿no? Estamos hablando del primero la relatividad con Einstein, después la física cuántica. Los nuevos modelos completan la teoría evolutiva del cohabitar. Tenemos que entender que hay que producir, respetando y entendiendo cómo hacer que todo eso esté sinergizado. Y en eso hay que tener muy claro conceptos de cooperación, de solidaridad, y lo que son las propiedades emergentes de los sistemas. Entender mucho más de sistemas. Y ahí es donde el todo es más que la suma de las partes, la mirada sistémica, que hablamos de sistemas, pero no lo tenemos incorporado en nuestras currículas. Esto es una mirada holística, que quiere decir integral, y es multidimensional, y estos conceptos son muy necesarios para avanzar en este nuevo paradigma. La agroecología los incorpora fuertemente, porque si no pasa esto. Estos son superficies de cultivos en el país, en el 70, una variedad que lo vemos con los colores, cómo va creciendo por el margen algunos cultivos, como soja y maíz, y llegamos a estos últimos años con un 70%, 45% de soja, más menos, y 25% de maíz. Con 70% de dos cultivos que no recuperan la fertilidad, no es posible, ya llevamos unos 20, 25 años así, conservar la capacidad y fertilidad de los suelos. Por eso, porque esto no es de ahora. Miren, esto yo les puse acá esta filmina que es del primer libro de agroecología que escribimos con la Universidad Nacional de La Plata, y ahí, en el 2000, donde yo era director de producción del municipio de Tres Arroyos, un municipio muy importante, de 580.000 hectáreas, ahí decíamos, ¿qué está pasando? Que hacer una hectárea de trigo en los años 90 costaba $100. Y habían pasado 10 años y costaba $200. Y está este gráfico ahí. Y decíamos en el 2015, si seguimos así con esta tecnología vamos a estar en $300. Resulta que en el 2015 estuvimos en $400. Y bueno, pero si los rendimientos de 100, ahora gastamos 400, se habrán cuadruplicado. Bueno, les digo que no. El promedio de los últimos 5 años, según la revista Márgenes Agropecuarios, para Tres Arroyos da 3.900 kilos. Y en los 90 estábamos en 2.500, 3.000. Y el promedio del 2013 al 2019, 3.500. O sea que no duplicamos. En muchos cultivos se ha duplicado el rendimiento, pero hemos triplicado o cuadruplicado los costos. Entonces esto no es viable. Y esto lo decíamos hace 20 años atrás. Y hoy, ¿qué pasa? Mírenlo, el precio de los productos. Septiembre de 2020, la soja tuvo una variación positiva, y no lo alcanzo a ver, me tapa, del 25%, de septiembre 2020 a septiembre de 2021. Todos contentos, vale más la soja, muy lindo. El trigo aumentó un 16%, el maíz un 21%, bárbaro. ¿Y los insumos? Para resumir, urea 50%, glifosato 76%, fosfato diamónico 84%. Y esto viene desde hace 20 años. Cada vez que los precios aumentan, aumentan los insumos. Por lo tanto, la posibilidad que tenía el productor de capturar una mayor ganancia no le queda al productor, sino que queda en los procesos intermedios. Se repite y se repite la película. Y el aumento de los costos y el uso de agroquímicos es por un mal diseño, por un desequilibrio generado por la forma de producir. ¿Y dónde está eso? Y monocultivo, maíz y soja. Santa Fe, Córdoba, maíz, soja, maíz. Falta de rotaciones. No se usan cultivos que generen fertilidad. No se tuvo un buen concepto de lo que era la fertilidad. Se creyó que era el carbono, que era el fertilizante, con 1, con 2, con 3 nutrientes. Ahí no hay fertilidad. Y por otro lado, ¿por qué tenemos que replantear el modelo? Porque esto de querer matar todo y dejar solo el cultivo que nos interesa del margen hizo que herbicidas que controlaban todo no controlen más todo. Y al año 19 tenemos 40 malezas resistentes a 4 grupos de herbicidas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, cada vez importamos más agroquímicos. Ahí tenemos la curva.
El país no tiene una estadística de lo que se importa y de lo que se usa, pero ahí la última vez que CASAFE presentó en el 2015 los datos del 2012, decía, y ahí podemos ver que de 73 millones en el año 95 pasamos a 317 al 2012, y si uno lo extrapola y va mirando los diarios, podríamos decir que estaríamos hoy en 420 millones, pero CASAFE tiene el 85% del mercado, por lo tanto, si lo llevamos al 100, estamos en 500 millones de litros o kilos de agroquímicos. Entonces, esta es un poco la gráfica. Años 90, 100 millones, pasamos a 200, pasamos a 300, pasamos a 400, pasamos a 500. Y uno se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aumentando? ¿Eso habla de salud? Si queremos hablar de remedios. ¿Dónde paramos? En 700, en 1000 millones. Porque esto aumenta los costos. Y esto expulsa a los productores de sus campos. Por eso creemos que es necesario plantearnos un programa nacional de disminución del uso de agroquímicos. Porque con tantos millones por año se van perdiendo la fertilidad de los suelos. Acá el INTA habla de una pérdida entre el 30 y 50% de la fertilidad. Los suelos van perdiendo vida, por eso hablamos del suelo vivo, y tenemos inundaciones. Hay un lote en barbecho químico y el de al lado, un cultivo de cobertura, como lo absorbe de otra manera. Acá podemos ver una inundación, se lleva todo el rastrojo sobre el alambrado, y el maíz no rinde nada porque se compactó. Acá podemos ver el sur de Córdoba, los campos que se vuelan, a pesar de que están en siembra directa, está casi muerto todo. Y la otra, trabajos científicos de universidades muy prestigiosas como La Plata, dicen que el glifosato de atracina ya lo tenemos en la lluvia, lo tenemos en las nubes, por lo tanto no es un problema puntual de un lote, sino que empiezan a ser problemas de regiones. Esto se traslada a Uruguay ve lo mismo, y así vamos corriendo. La cuenca del río Paraná está contaminada con glifosato, con clorpirifos, con cipermetrina. Tenemos en las cuestiones de uso común residuos. Y este es el último trabajo que nos aprobaron hace poco, donde también participé, con Constanza Bernasconi. Esto es un trabajo internacional, que pusimos en evidencia cómo los esquemas agroecológicos son altamente contaminados por sus productores aledaños, ¿no? Y acá está Juan Quier, uno de los productores emblemáticos de la Aurora, poniendo las muestras porque hemos medido el aire, el agua, en distintos lugares, en muchos lugares. Y acá, a más de 300 metros adentro del campo, concentraciones con valores subletales y letales para los organismos del suelo. ¿Cómo vamos a generar fertilidad si constantemente estamos yendo en contra de esa vida? Estos son trabajos con ICET, y por otro lado, un crecimiento amplio. Ya el Censo Nacional Agropecuario dice que 1 de cada 50 explotaciones hace agricultura orgánica, agroecológica, biodinámica. Y cuando esto lo mapeamos, vemos que hay una cantidad de productores importantes en el país, de orgánico, de agroecológicos, de biodinámicos, que hay mucha gente que no sabe ni que existe. Miren, hay gente que dice, yo soy biodinámico. Trabajos científicos del último congreso, donde están ubicados. Y quiero decirles que la agroecología, aparte de ser científica, de ser un movimiento, de ser acción, debe ser socialmente justa. Apunta a tener alimentos sanos, a precios justos. Reconoce los saberes de los productores. Reconoce que el aprendizaje es en red, que es conjunto. Reconoce el enfoque de género. Incorpora el disfrute, la satisfacción, los vínculos, la soberanía alimentaria, el construir semilla propia, investigación para tener semilla propia. Atiende el mercado interno y la idea es que lo escalemos para tener un mercado externo. Trabaja en el empleo, el fomento y la población rural. Debe ser rentable, si no, no es posible. ¿Por qué? Y es rentable porque baja los costos. Y tiene rendimientos, nosotros tenemos rendimientos parecidos. Tiene menos riesgos, por lo tanto, mayor resiliencia. Vemos cómo los productores están pagando bien los impuestos, nos dicen. Vuelven a tener una cosecha guardada, vuelven a tener posibilidad de compra, y eso es resiliencia. Debe ser ecológicamente sustentable. ¿Qué quiere decir? Que debe tener en cuenta la diversidad. Y ese es un respeto hacia todos los seres. El suelo es un organismo vivo. La disminución de agroquímicos nos independiza y nos da salud.
y eso nos permite regenerar los recursos naturales. Y la otra es que debemos ser eficientes energéticamente. Voy dando casos. El primero, que yo vengo trabajando desde el año 90, un establecimiento de 650 hectáreas de ganadería y agricultura, La Aurora, fue elegido en el 2016 por FAO, eligió 52 establecimientos que consideró exitosos a nivel de agroecología en el mundo, y uno de ellos es La Aurora. La Aurora, desde los años 90, hace cultivos asociados, hace trigo, con trébol rojo, cebada, centeno, con alfalfas. Bueno, para contarles algunas, miren, trigos con tréboles, avenas, con vicia, hoy muy populosas, más de 150.000 hectáreas en el país, girasol con vicia, maíces, con asociación, gramíneas con leguminosas. Y este es un trigo de La Aurora, medido por el INTA, cerca de 6.000 kilos, ven muchas malezas, ven muchos problemas. Bien, y ahí un trigo, acá es una cebada sembrada con un trébol, protegiendo el cultivo, hablamos de asociación, hablamos de sucesión de cultivos, hablamos de diversidad. Y cuando vamos a los números vemos que en este año el rendimiento en La Aurora fue 5.120, en el vecino 5.400, pero la clave es que el costo en La Aurora es de 148 contra 417. ¿Y esto es único? No, esto lleva mucho tiempo. Miren acá las precipitaciones que suben y bajan, como nos está pasando. Sin embargo, lo verde es La Aurora y lo rojo es el campo del vecino, y hay una diferencia de 300 kilos. Pero una gran diferencia en los costos. Cuando hablamos de ganadería, la ganadería es muy estable, va en aumento, a pesar del zigzagueante cuestión de las lluvias. Y cuando hablamos de la energía, empezamos en los años 90 y con mucho gasto de energía, usábamos urea, hacíamos balance de nitrógeno, monitoreábamos y nos dimos cuenta que la fertilidad estaba en casa y bajamos la energía mucho. Y esto lo comparamos con 4 establecimientos mixtos familiares de la zona del sudeste empresarial y 3 empresariales de aproximadamente entre 1.000 y 2.000 hectáreas. ¿Y qué vimos con la Universidad Nacional de La Plata? Que los que tenían una lógica mixta, familiar, agroecológica, gastaban la mitad para producir que los que tenían una mirada agroempresarial. Bueno, pero producirán más. Bueno, la eficiencia energética es muy parecida. Y miren la eficiencia energética de un feedlot, hay de Tandil de 50.000 cabezas, pone una caloría y saca 0,3. Totalmente ineficiente. Cultivo por cultivo, soja de primera, los mixtos familiares gastan la mitad, gastan menos, y en todos los cultivos ven que los que tienen una lógica integradora gastan mucho menos para producir que los que tienen una mirada totalmente empresarial de cultivo, como les comentaba. Cuando comparamos cómo se hacen los cultivos, podemos ver, acá ya con el mixto familiar 1, 2, 3 y 4, esto es una tesis doctoral de la Universidad Nacional de La Plata. Vemos como La Aurora gasta muy poquito. Esto mismo lo hizo el INTA, Barrow, Tres Arroyos, durante 10 años y se encontró con lo mismo, que el modelo agroecológico gastaba la mitad, tenía un ingreso parecido, por lo tanto aumentaba la rentabilidad muchísimo. Cuando medimos el modelo convencional de energía, todo el tiempo va usando más energía, por eso hablamos de modelos drogadictos, drogadependientes, y el otro cada vez más salud. Y esta eficiencia energética se sigue manteniendo muy, muy diferente. ¿Y qué pasa? Al modelo convencional cada vez aumenta más el costo, como lo vimos, porque depende de los insumos, mientras que los agroecológicos están muy estables. Y por lo tanto, la renta baja en un modelo convencional, entonces lo puede hacer el que tiene cada vez más escala, el que tiene mucha espalda, el que tiene mucho capital, y va dejando de lado al que no puede asumir tanta préstamo y capitalización externa. Les voy contando, productores en Lincoln, miren, de 39 hectáreas se estaba fundiendo, hoy trabajan 70, 80, mucho más, 521 kilos de carne, Olga, 50 hectáreas, 300, manteniendo toda una familia. Este productor en Guaminí, 700 hectáreas, contando que el trigo le rindió 4.500 kilos, y a los vecinos, con fertilizantes, con herbicidas, le rindió entre 1.500 y 2.000. ¿Qué hizo? Mejoró los suelos. Y acá los productores, hablando, charlando, partidarios en Córdoba. Y acá otro campo empresarial, esta mañana hablaba con el dueño, 5.000 hectáreas, que bajamos de 9.000 litros a 600, 700, porque hay 250 hectáreas de soja. Y él que dice, la agroecología es lo que más me rinde económicamente, porque al bajar o eliminar los costos de agroquímicos,
se incrementa la ganancia porque logramos un rendimiento similar al de otros campos que gastan en esa cosa. Es ingeniero agrónomo Madeo y tuvo un cambio muy fuerte del 2015. Y cuando miramos los números, fíjense, en el 2014 él gastaba $308.000 para lo que hace de siembra, que son unas 1.200 hectáreas, y en el 2019 gastamos, y esto se viene dando, 104.000, 3 veces menos. Y el ingreso un poquito más antes. Por lo tanto, la renta por dólar invertido fue de 0,25 y ahora 2,30. Una diferencia muy grande. Los productores que visitan, que miran, que preguntan, y que miran y que preguntan, la importancia de la diversidad. Lo que hay arriba también es abajo. Las leguminosas, las asociaciones, dándole vida al suelo. ¿Por qué? Y porque en un suelo diverso hay microbiomas como nosotros en nuestros intestinos diversos, saludables, sistemas inmunológicos fuertes, mientras que cuando tenemos suelos pobres, los microbiomas de las rizósferas de nuestros intestinos también son pobres. Por lo tanto, si estos alimentos vienen de estos suelos, no vamos a tener vitalidad y vamos a estar constantemente agobiados por los virus y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los microbiomas humanos y de todos los seres y de la rizósfera son muy parecidos. Entonces, tenemos que vitalizarlos. Entonces, hoy, escalar la producción, nadie lo pone en juego, es muy importante, pero al mismo tiempo es fundamental hacerlo cuidando el ambiente, a los productores, a los suelos, al agua, al aire y al paisaje. Generar el acceso a los alimentos, resguardando los recursos para las generaciones futuras. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina creó la primera Dirección Nacional de Agroecología de Latinoamérica, y con ello busca trazar los primeros lineamientos en políticas públicas para fomentar la agroecología, advirtiendo la demanda creciente de la población y del contexto internacional. Fomentar la agroecología es brindarle a los productores herramientas para producir cuidando los recursos naturales, reduciendo el uso de insumos externos, bajando costos de producción, fortaleciendo la biodiversidad, diversificando las producciones para aumentar el número de productores, los puestos de trabajo, garantizando el acceso a alimentos sanos y fortaleciendo el sistema agroalimentario y nutricional del país. La crisis climática nos enfrenta a un cambio de paradigma sin igual en la forma de producir, y la agroecología viene a proponer soluciones sostenibles y sustentables a este desafío. Así que les agradezco muchísimo y creo que estamos bien en tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y entre todos. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la exposición. Bueno, Marcelo. sí, cortamos ahora y retomamos en un ratito. ¿Vos te encargás? Sí, yo corto ahora, retomamos 8:50. Perfecto. 8:50. Perfecto. Ok, sí.